Hola, en este vídeo vamos a hacer ejercicios de monotonía y curvatura de funciones. Recordamos que estudiar la monotonía de una función es determinar en qué intervalos la función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente. Y así podemos calcular los puntos de máximo o de mínimo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la primera derivada. Igualamos esta primera derivada a cero y resolvemos la ecuación. Estos números hallados son los llamados números críticos. Los números críticos son los posibles máximos y mínimos de la función. Formaremos intervalos con dichos números críticos y también con aquellos números que no pertenecen al dominio de la función. Evaluamos el signo de la derivada en dichos intervalos y así determinaremos dónde es creciente y decreciente. Y el estudio de la curvatura es determinar dónde es cóncava o dónde la función es convexa y por tanto, si hay un cambio, pues un punto de inflexión. Lo primero que debemos de hacer es calcular la segunda derivada, igualarla a cero y resolver la ecuación. Formaremos intervalos con esos números hallados y también con aquellos que no pertenecen al dominio de la función. Evaluamos el signo y así determinamos la concavidad o convexidad y los posibles puntos de inflexión. Esto está explicado ya en un vídeo que les dejaré el enlace en la cajita de información. Comencemos entonces con los ejercicios. Nos piden estudiar la monotonía de esta función. F de x igual a x a la 4 más 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 4x más 4. Lo primero que debemos de hacer es determinar el dominio de la función. Entonces el dominio, al tratarse de una función, de un polinomio, el dominio es todo el conjunto de los números reales. Ahora sí, para calcular vamos a encontrar la primera derivada, que es 4x al cubo más 6x al cuadrado menos 6x menos 4. Y esta primera derivada la debemos de igualar a 0 y resolver la ecuación. Entonces tenemos 4x al cubo más 6x al cuadrado menos 6x menos 4 igual a 0. Y tenemos una ecuación de grado superior a 2. Entonces vamos a hacerla por Ruffini. Para hacer esto debemos encontrar las raíces con el teorema del resto. Entonces, ¿cuáles son los divisores del término independiente? Más menos 1, más menos 2, más menos 4. Entonces voy a llamar este polinomio p de x y voy a calcular p de 1. Esto sería 4 por 1 al cubo, 4, más 6 por 1 al cuadrado, 6, menos 6 por 1, menos 6 y menos 4. Y efectivamente esto es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces x igual a 1 es una raíz. Entonces podemos hacer Ruffini con esto. Recordamos que es 4, colocamos los coeficientes, hacemos una cajita y colocamos aquí 1. El primer coeficiente baja. 1 por 4, 4 y sumamos. 1 por 10, 10 y sumamos. 1 por 4, 4 y el resto es 0, que era lo que esperábamos. Y nos queda entonces otro polinomio. ¿Cuál es? Lo voy a llamar Q de x. Es 4x al cuadrado más 10x más 4. Podemos resolver esta ecuación de segundo grado por la fórmula general o seguir evaluando por Ruffini. Yo voy a hacer esta segunda. Entonces ya hemos evaluado en 1, voy a hacer q de menos 1. Entonces sería 4 por menos 1 al cuadrado, 4, 10 por menos 1 menos 10 más 4. Y esto es diferente de 0. Continuamos con 2. Entonces esto sería 4 por 4, que es 16, más 10 por 2, 20, más 4, no es 0. Menos 2 sería 4 por 4, 16, menos 20,
más 4. Y esto sí es 0. Entonces sabemos que x igual a menos 2 es otra raíz. Entonces continuamos haciendo Ruffini con menos 2. Bajamos el primer coeficiente, menos 2 por 4, menos 8 y sumamos, menos 4 y 0. Entonces tenemos que me queda aquí otro polinomio que es 4x más 2. Entonces el polinomio o la derivada que teníamos al principio queda de la siguiente manera. Entonces nosotros aplicamos Ruffini para resolver esta ecuación. Si tienes dudas, te dejo también el enlace de donde lo explico en la caja de información. Entonces habíamos hallado una raíz que era x igual a 1, otra x igual a menos 2 y teníamos un polinomio 4x más 2 igual a 0. Entonces, si nos hubieran dicho que factoricemos, esto sería x menos 1, x más 2 por 4x más 2 igual a 0. Pero nos pedían las raíces. Entonces ese es x igual a 1, x igual a menos 2 e igualando esto a 0, tenemos 4x es igual a menos 2, o sea que x es igual a menos 2 cuartos, o lo que es lo mismo, x es igual a menos 1 medio. Y estos numeritos que hemos hallado son los números críticos, es decir, son los posibles máximos y mínimos de la función. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a hacer una línea donde formamos intervalos con estos números críticos en su orden. Entonces aquí estaría el menos 2, el menos 1 medio y el 1. Tenemos así 4 intervalos. Entonces vamos a evaluar el signo de cada intervalo, evidentemente en la primera derivada. Tenemos varias formas de hacerlo. Tomamos valores en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, aquí puedes tomar el menos 3, menos 4, menos 10, menos 1 millón, el que tú quieras. Yo voy a tomar el menos 3. Entonces puedes calcular el valor numérico aquí, que sería menos 3 al cubo por 4, pero son muchas operaciones. Y lo que nos interesa es el signo. Entonces yo les recomiendo que siempre tomen aquí, que es mucho más sencillo, y miramos los signos. Por ejemplo, menos 3 menos 1, que es negativo, ¿verdad? Por menos 3 más 2, negativo. Por y 4 por menos 3 menos 12 más 2, negativo. Menos por menos, que es menos. Entonces aquí tenemos que este intervalo es negativo. Ahora un número entre el menos 2 y el menos 1 medio. Esto es 0, menos 0,5 menos 2. Yo voy a tomar el menos 1 y hacemos lo mismo. Es que es mucho más sencillo evaluar signos que estar calculando valores numéricos aquí y podemos cometer errores. Entonces sería menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, negativo. Menos 1 más 2, positivo. Y menos 1 por 4 menos 4 más 2, negativo. Y esto es positivo. Luego sacamos conclusiones. Un número entre el menos 1 medio y el 1. Pues el 0. El 0. Entonces vamos a calcular f' de 0. 0 menos 1, negativo. 0 más 2, positivo. Y 0 más 2, positivo. Así que esto es negativo. Porque menos por más menos por más menos. Y un número mayor que 1, el 2. 2 menos 1, positivo. 2 más 2, positivo. Y 4 por 2, 8 más 2, positivo. Así que esto es positivo. ¿Qué tenemos entonces? Que la función en este intervalo es decreciente. En este intervalo crece, decrece y crece. ¿Qué quiere decir esto? Como aquí en 2 hay un cambio, primero decrece y luego crece, es decir que x igual a menos 2 es un mínimo relativo.
En menos un medio tenemos un máximo y en x igual a 1 tenemos un mínimo. Decimos entonces que la función f de x es creciente en aquellos intervalos que era positivo, que era de menos 2 a menos un medio, unido de 1 a más infinito. Y f de x es decreciente de menos infinito a menos 2, unido de menos un medio a 1. Dijimos también que había un mínimo en x igual a menos 2. Entonces tenemos que hallar el punto de mínimo donde evaluamos cuánto vale la y o cuál es la imagen de menos 2 en la original, por supuesto. Entonces sería menos 2 a la 4 más 2 por menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2 más 4. Y evaluamos. Entonces esto es igual a 16 positivo. Y aquí tenemos menos 8 por 2 menos 16. Estos se van a eliminar. Y esto es 4 por 3 menos 12 más 8 más 4. Y esto es 0. Entonces, el punto de mínimo es el punto menos 2, 0. También dijimos que había otro mínimo en x igual a 1. Entonces vamos a hallar la función. ¿Cuánto vale? Sería 1 a la 4, 1, más 2, menos 3, menos 4, más 4. Y tenemos entonces que menos 4 y más 4 se eliminan y 3 menos 3 se eliminan. Esto da 0. Entonces el otro punto de mínimo es el punto 1,0. Y había un máximo en x igual a menos un medio. Entonces evaluamos f de menos un medio. Y esto es igual a menos un medio elevado a 4. 1 partido 16 más o menos, vamos a ver, menos un medio al cubo es menos un octavo por 2 menos un cuarto. Menos un medio al cuadrado es un cuarto por 3 menos 3 cuartos. Menos 4 por menos un medio, que quedaría positivo 2. Más 4. Realizamos estas operaciones y f de menos un medio es igual a 81 partido 16. Así que el punto de máximo es menos un medio, 81 partido 16. Observamos pues en la gráfica, aprenderemos a hacerla en el próximo vídeo. Tenemos aquí la función decrece hasta menos 2, crece hasta menos un medio, decrece de menos un medio a 1 y vuelve a crecer de 1 a más infinito, tal como lo habíamos calculado, con un mínimo en menos 2, 0 y otro mínimo en 1,0 y un máximo en menos un medio, 81 partido 16, que es 5,06. Tenemos así resuelto este ejercicio. En este ejercicio nos piden estudiar la curvatura de la siguiente función. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es la segunda derivada, pero para poder hallar la segunda debemos hallar la primera. Entonces, la primera derivada es 12x al cubo menos 30x al cuadrado menos 24x más 12. ¿Y la segunda derivada cuál es? Sería 36x al cuadrado menos 60x menos 24. Y tenemos que igualar esa segunda derivada a 0 y resolver. Entonces tenemos que 36x al cuadrado menos 60x menos 24 es igual a 0. Y tenemos una ecuación de segundo grado.
Esta ecuación de segundo grado la podéis resolver como queráis. Yo voy a extraer factor común 12. Entonces me queda 3x al cuadrado menos 5x menos 2 igual a 0. Entonces tengo este polinomio que tengo que resolver. ¿Cómo lo voy a resolver? Pues lo pueden hacer con la fórmula general o yo lo voy a hacer haciendo el trinomio de la forma ax al cuadrado menos bx más c. Lo voy a hacer por aquí a un ladito. Es 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Si quieren saber cómo se hace, pues les dejo el enlace en la cajita de información. Es multiplicar por el coeficiente, el de la mitad se deja indicado. Abrimos dos paréntesis y entonces la raíz del primero, aquí colocamos el primer signo, menos por menos da más. Dos números que multiplicados den 6 y que restados den 5, el 6 y el 1. Como multipliqué por 3, divido por 3. Entonces esto es x menos 2 por 3x más 1. Así que esto es lo mismo que 12 que multiplica x menos 2 o 3x más 1. Como les dije, lo pueden hacer con la fórmula general. Tenemos entonces así dos raíces. Una es x igual a 2 y la otra es x igual a menos 1/3. Y estos son los posibles puntos de inflexión. Entonces realizamos una línea recta donde formamos intervalos con estos números y con aquellos que no pertenezcan al dominio de la función, pero como es una función polinómica, el dominio es todo el conjunto de los números reales. Y vamos a evaluar el signo en la segunda derivada de estos tres intervalos. Entonces, el truquito que les enseñé, pueden hacerlo aquí, pero es más fácil evaluar acá los signos. Entonces, un valor menor que menos 1/3. El menos 3. F' de menos 3. Entonces, el 12 no afecta porque siempre es positivo. Entonces, menos 3 menos 2 es negativo. Y menos 3 por 3, 9, más 1, negativo. Menos por menos, más. Un numerito entre el menos 1/3 y el 2. El 0, 0 menos 2, negativo. Y 3 por 0, 0 más 1, positivo. Menos por más, menos. Y un numerito más grande que el 2. Voy a tomar el 3. Entonces 3 menos 2, positivo. Y 3 por 3, 9 más 1, positivo. Más por más, más. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que la función aquí es cóncava hacia arriba, aquí es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba. Por tanto, como aquí hay un cambio de concavidad, entonces aquí tenemos un punto de inflexión y aquí en x igual a 2 también tenemos un punto de inflexión. Decimos entonces que f de x es cóncava en aquellos intervalos que nos dio positivo, es decir, desde menos infinito hasta menos 1/3, unido de 2 a más infinito. Y f de x es convexa en aquellos intervalos que me dio negativo, que es desde menos 1/3 hasta 2. También dijimos que en x hay un punto de inflexión en x igual a menos 1/3. Entonces debemos de saber cuánto es el valor de la imagen, el valor de y. Lo evaluamos en la función original, f de menos 1/3. Entonces esto es igual a ¿qué? A 3 por menos 1/3 a la 4. Esto es 1 partido 27. Ahora tenemos menos 1/3 al cubo, que es menos 1 partido 27 por menos 10, más 10, 27 avos. Menos 12 por 1/9, que simplificando, menos 12 por 1/9, simplificando tenemos que esto es 4/3.
más 12 por menos un tercio, es decir, menos 4 menos 7. Resolvemos y esto es igual a menos 322 partido 27. Así que el punto de inflexión es menos un tercio, menos 322 partido 27. Y teníamos otro punto de inflexión en x igual a 2. Entonces vamos a evaluar f de 2. 16 por 3, 48, menos 8 por menos 10, menos 80, menos 4 por 12, 48, más 24, menos 7. Entonces estos dos se eliminan y esto es igual a menos 63. Entonces el punto de inflexión es 2, menos 63. Tenemos entonces aquí la representación gráfica de la función. Observamos que tenemos dos puntos de inflexión. Uno es el que hallamos menos un tercio, menos 11,87 y el otro es en el 2, menos 63. Aprenderemos en el próximo video a representar gráfica de funciones. En este ejercicio me piden estudiar tanto la monotonía como la curvatura de la función. Entonces vamos a comenzar con la monotonía. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el dominio de la función. Y el dominio de la función es todo el conjunto de los números reales, puesto que se trata de un polinomio. Entonces ahora sí, para estudiar la monotonía, calculamos la primera derivada, que es 6x al cuadrado menos 6x menos 2. Y esa primera derivada la igualamos a 0. Entonces tenemos 6x al cuadrado menos 6x menos 12, perdón, aquí es menos, igual a 0. Voy a extraer factor común 6, ¿vale? Entonces tengo x al cuadrado menos x menos 2, igual a 0. Entonces vamos a resolver esta pequeña ecuación de segundo grado. La pueden hacer como queráis, o con la fórmula general o factorizando. Yo la voy a factorizar. Buscamos dos números que multiplicados den 2 y que restados den menos 1. Entonces las soluciones son x igual a 2 y x igual a menos 1. Estos son los números críticos, es decir, los posibles máximos o los posibles mínimos. Entonces formamos una línea recta con estos números para formar unos intervalos, menos 1 y 2. Recuerden que siempre debemos incluir aquellos que no pertenezcan al dominio de la función, pero como el dominio es el conjunto de todos los números reales, pues solamente involucramos estos dos. Y vamos a evaluar los signos. Entonces, tomamos un número por aquí, menor que menos 1. Voy a tomar el menos 2. Entonces el menos 2. Pueden reemplazarlo aquí o hacer el truquito que les estoy enseñando de utilizar la factorización. Entonces, para menos 2. Menos 2, negativo. Y menos 2 más 1, negativo. Menos por menos, más. Un numerito entre el menos 1 y el 2. El 0. Entonces 0 menos 2 es negativo. Y 0 más 1, positivo. Menos por más, menos. Y un número mayor que el 2. Voy a tomar el 4. 4 menos 2, positivo. Y 4 más 1, positivo. Así que más por más es más. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, quiere decir que la función en este intervalo crece, en este intervalo decrece y en este intervalo crece. Por tanto, al haber un cambio de crecimiento, aquí tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo. Decimos entonces que la función f de x es creciente. ¿En qué intervalos? De menos infinito
a menos 1 unido de 2 a más infinito. Y la función f de x es decreciente entre el menos 1 y el 2. Y tenemos un máximo en x igual a menos 1. Entonces evaluamos la función original en menos 1 y tenemos menos 1 por 2, menos 2. Menos 1 al cuadrado es 1 por menos 3 y más 2. Entonces esto es 12 menos 5, que es 7. Entonces el punto de máximo se encuentra en el menos 1, 7. Y teníamos un mínimo en x igual a 2. Entonces evaluamos la función en 2. Esto sería 8 por 2, 16, menos 4 por 3, 12, menos 24. 16 menos 12, 4, menos 24, esto es menos 20. Entonces el punto de mínimo está en 2, menos 20. Y así hemos terminado el estudio de la monotonía. Ahora vamos a estudiar la curvatura. Para el estudio de la curvatura calculamos la segunda derivada y es 12x menos 6. Igualamos esa segunda derivada a 0. Entonces tengo que 12x menos 6 es igual a 0, por tanto x es igual a 1 medio. Y este es el posible punto de inflexión. Realizamos una línea recta donde ubicamos esos numeritos y evaluaremos el signo de la segunda derivada. Un número antes que el menos 1 medio. Voy a tomar el 0. 12 por 0, 0 menos 6 que es negativo. Y un número mayor, por ejemplo el 1, 12 por 1, 12 menos 6, positivo. ¿Qué ocurre? Esto nos quiere decir o nos indica que la función en este tramo es convexa y en este tramo es cóncava. Y como hay un cambio de concavidad, en x igual a 1 medio tenemos un punto de inflexión. Escribimos entonces, f de x es cóncava de 1 medio a infinito, o lo que es decir, cóncava hacia arriba. Y f de x es convexa de menos infinito a 1 medio. También dijimos que había un punto de inflexión en x igual a 1 medio. Entonces debemos calcular f de 1 medio para evaluar su imagen, el valor de y. Entonces sería 2 por 1 octavo, que es 1 cuarto, menos 3 cuartos, menos 6, ¿verdad? Entonces esto es igual a menos 2 cuartos, menos 6, o lo que es lo mismo, menos 1 medio menos 6. Y menos 6 es menos 12 medios, o sea que esto es menos 13 medios. El punto de inflexión es 1 medio, menos 13 medios. Ya hemos estudiado entonces la monotonía de la curvatura de la función, que era lo que me pedían, y vamos a corroborarlo con la gráfica. Tenemos aquí la representación gráfica. Sabíamos que la función era creciente hasta menos 1, decreciente de menos 1 a 2 y luego creciente de 2 a infinito. También vimos que era cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta 1 medio y cóncava hacia arriba desde 1 medio hasta más infinito. Un máximo en menos 1,7 y un mínimo en 2, menos 20. Y un punto de inflexión en 1 medio, menos 13 medios. Y por último tenemos este ejemplo un poquito más complicado, que es estudiar la monotonía y curvatura de esta función, x al cuadrado más 4 partido x al cuadrado menos 4. Lo primero que debemos de hacer es calcular el dominio de la función. Para calcular el dominio vamos a igualar a 0 el denominador.
Y tenemos que x al cuadrado es igual a 4. Si extraemos raíz cuadrada a ambos lados, tenemos entonces que x es igual a más menos 2. Por tanto, el dominio de la función es todo el conjunto de los números reales menos esos dos números, el 2 y el menos 2. Puesto que anulan el denominador, entonces vamos ahora a estudiar la monotonía. Para estudiar la monotonía, ¿qué tenemos que hacer? Estudio la monotonía, derivamos e igualamos a 0. Entonces vamos a calcular la primera derivada. Es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto partido el denominador sin derivar al cuadrado. Entonces vamos a operar. Esto es 2x al cubo menos 8x menos 2x al cubo menos 8x partido x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces tenemos que la primera derivada es igual a ¿qué? 2x al cubo y 2x al cubo se elimina. Entonces me queda menos 16x partido x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y debemos de igualar esa primera derivada a 0. Entonces tengo que menos 16x partido x al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a 0. Pasamos esto a multiplicar porque ya hemos quitado el dominio de estos dos números conflictivos, entonces tengo que menos 16x es igual a 0, por tanto x es igual a 0. Y este es mi número crítico, mi posible máximo o mi posible mínimo. ¿Qué hacemos entonces? Recordamos que hacemos una línea recta con aquellos números críticos que nos dio el 0. Pero también debemos incluir aquellos números que no pertenecen al dominio de la función. Recordamos que hallamos el menos 2 y el 2. Y ahora sí, evaluamos el signo. ¿En dónde? En la primera derivada. Recordamos que la primera derivada nos dio menos 16x partido x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces, tomamos un valor inferior al menos 2, por ejemplo el menos 3. El denominador no afecta porque el denominador siempre será positivo puesto que está elevado al cuadrado. Entonces menos 16 por menos 3 será positivo. Un número entre 0 y el menos 2, el menos 1, también será positivo. Un número entre el 0 y el 2, el 1 por ejemplo, menos 16 por 1, negativo. Y lo mismo ocurrirá aquí. ¿Qué entonces ocurre? Que esta es en este tramo la función es creciente, en este la función es creciente, aquí es decreciente y aquí es decreciente. Si crece y decrece, tenemos entonces aquí un máximo. Recuerden que este número no pertenece al dominio de la función. Serán asíntotas. Veamos entonces. F de x, entonces decimos que crece de menos infinito a menos 2, unido de menos 2 a 0. También decimos que f de x decrece o es decreciente de 0 a 2, unido de 2 a más infinito. Y hay un máximo en x igual a 0. Entonces evaluemos la función original en 0 para determinar la imagen. Esto sería 0 más 4 y 0 menos 4, que es menos 1. Así que el punto de máximo es en el punto 0, menos 1. Vamos a estudiar ahora la curvatura. Para estudiar la curvatura tenemos que calcular la segunda derivada. Entonces vamos allá. La segunda derivada es derivada del numerador menos 16 por el denominador sin derivar, x al cuadrado menos 4 al cuadrado, menos el numerador
sin derivar. Este menos es el de la fórmula y este menos es el del numerador. Por la derivada del denominador, que es 2 por x al cuadrado menos 4 por la derivada interna, que es 2x. Todo esto partido x al cuadrado menos 4 a la 4, porque al cuadrado es a la 4. Entonces observen una cosita aquí. Siempre las derivadas de este tipo debemos de simplificar la segunda derivada de tal manera que aquí me quede un cubo. ¿Cómo? Observen que aquí tenemos un x al cuadrado menos 4 al cuadrado, aquí tenemos un x al cuadrado menos 4 a la 1 y en el denominador también. Entonces puedo eliminar uno de aquí y uno de aquí. Es como si extrajéramos factor común x al cuadrado menos 4. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos 16 x al cuadrado menos 4, aquí me queda menos por menos, más 16x por 4, o sea, 4x por 16x. Todo esto partido x al cuadrado menos 4 al cubo. Seguimos operando. Hacemos las multiplicaciones. Esto es menos 16 x al cuadrado. Menos por menos, más 16 por 4, 64. Más 64x. Partido x al cuadrado menos 4 al cubo. Simplificamos. Aquí es al cuadrado. Me faltó. Entonces, menos 16x al cuadrado más 64x al cuadrado, 48x al cuadrado más 64, todo esto partido x al cuadrado menos 4 al cubo. Y ahora debo hacer esa segunda derivada, igualarla a 0 y resolver. Ahora debemos hacer esa segunda derivada igual a 0 y resolver esta que tenemos aquí. Entonces, 48 x al cuadrado más 64 partido x al cuadrado menos 4 al cubo lo igualamos a 0. Entonces, al pasar esto a multiplicar, porque ya eliminamos los números críticos ahí que no pertenecen al dominio de la función, entonces tenemos que 48x al cuadrado más 64 es igual a 0, o lo que es lo mismo, 48x al cuadrado es igual a menos 64. Cosa que no es posible en el conjunto de los números reales, puesto que una cantidad elevada al cuadrado no es negativa. Así que la ecuación no tiene solución, por tanto, no va a haber puntos de inflexión. No hay puntos de inflexión. Pero aún así, haremos la línea para observar la concavidad. Pero Nancy, ¿con qué números si no tengo puntos de inflexión? Recuerden que siempre les he dicho, hay que colocar los numeritos que nos dan y además aquellos que no pertenecen al dominio de la función. Recuerdan aquellos numeritos que calculamos al principio. Entonces vamos a evaluar el signo de la segunda derivada. Un número menor que menos 2, por ejemplo el menos 3. Entonces, menos 3 al cuadrado es positivo, todo el numerador es positivo y el denominador también. Más. Un número entre menos 2 y 2 es 0. Tenemos que el numerador es 64 positivo y el denominador es negativo. Más entre menos, menos. Y un número mayor, el 4, esto es positivo y esto es positivo. Eso nos dice que la función en este intervalo es cóncava, convexa y cóncava. ¿Hay cambio de concavidad aquí? Sí, pero no hay punto de inflexión porque no pertenecen al dominio de la función. Entonces decimos que f de x es cóncava de menos infinito a menos 2 unido de 2 a más infinito. Y decimos que f de x es convexa
de menos 2 a 2 y no hay puntos de inflexión. Muy bien, estos eran los datos que teníamos. Decíamos que la función era creciente en este intervalo, decreciente, aquí era cóncava, convexa y cóncava. Veamos entonces cómo se comporta la función. Miren, si es en este tramo cóncava hacia arriba y creciente, entonces es este tramito que tenemos aquí, este tramito. O sea, la función será de esta manera. Esto lo descartamos. Aquí tenemos muy fácil, hay un máximo y es convexa. Entonces la función es de esta manera, con un máximo aquí en x igual a 0. Y aquí teníamos que la función era cóncava hacia arriba y decreciente, entonces es de esta manera. Así que este tramito se descarta. Y un par de cositas es que hay dos asíntotas verticales en x igual a 2 y x igual a menos 2 y hay una asíntota horizontal en y igual a 1. Entonces veamos la gráfica. Observamos entonces que la función es cóncava hacia arriba en este intervalo y creciente, crece hasta 0 y decrece, siendo cóncava hacia abajo con un máximo en 0, menos 1 y decreciente y cóncava hacia arriba desde 2 hasta más infinito. Y esta es la representación gráfica de esta función. Esto ha sido todo por este vídeo. Los espero en el próximo vídeo donde aprenderemos a representar gráficamente las funciones. Suscríbete al canal para que no pierdas ninguno de los vídeos.